Buenos días, me van a permitir que me quite la mascarilla ya que hay una cierta distancia de seguridad. Solamente unas palabras. Han visto el nombre del recital. Le temps replenté en francés significa los tiernos quejidos, los dulces lamentos. Hay varias traducciones. Ese título originalmente viene de una ópera de Jean-Philippe Rameau, Zoroastro, que él, como se solía hacer mucho en la época, la transcribió para piano solo. Entonces yo he puesto ese título por varias razones. La primera, a priori, es por la relación afectiva, positivamente o negativamente, por defecto o por exceso, que todos los intérpretes se supone que deberían tener con la superficie del teclado. En mi caso es una relación muy particular, pero también en cuanto a lamento, quejido, todo el programa está vertebrado en torno a 3 o 4 ejes. Primero, la figura de Bach, no solamente en las 2 primeras transcripciones, la tercera es un arreglo más que una transcripción, después la última hora una aparición de Liszt sobre el tema de Bach. También está vertebrado en torno a la figura o a la imagen de la pérdida, la partida por fallecimiento. En el caso de la Chacona de Bach, ya lo explicaré un poquito a continuación, fue por la pérdida de su primera mujer, se supone, María Bárbara Bach. En el caso de Liszt, por la pérdida un año antes de componer esa obra de su hijo Daniel, con 19 años, por la tuberculosis, y el mismo año de su hija mayor, Blandine, que murió a consecuencia de complicaciones tras el parto de su hija Olivier. Tercer eje o tercera línea es la estructura de la forma con variaciones. De una u otra manera, la Chacona es una forma con variaciones, una estructura muy concreta, y, como bien dice el nombre, las variaciones Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen son variaciones. Y en cuarto y último lugar está esta idea de la relación afectiva de la tecla, que para mí es la primordial. Las 2 primeras obras que voy a tocar, creo que doña Rosario Álvarez, me conoció precisamente por estas 2 obras en una grabación disco que le envié hace 20 años, más de 20 años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Y son 2 transcripciones que hizo Ferruccio Busoni, compositor neoclásico. Son originalmente compuestas para órgano, preludios corales, pero también, por ejemplo, el Nunkom de Haydn Highland pertenece a una cantata para el último domingo de Adviento. Entonces, significa nuestro Señor, perdón, ahora viene nuestro Señor Salvador. Y en el órgano esto empieza, el propio Bach tiene 3 preludios con este nombre. Al que me refiero, empieza con un diseño sobre el pedal, soltar a base de los pies, este diseño. Después entran 2 voces que dialogan con mucha, como serpientes típico de Bach, se entrelazan con mucha disonancia que resuelve, y una voz que se superpone por arriba, simulando en cierta medida la voz de Dios. Y el segundo preludio coral, Ich rufe zu dir, Herr Jesucristo, te invoco, te llamo, Jesucristo, también tiene esos elementos. Primero que sería un walking bass, un bajo andante. Cada uno debe imaginarse lo que quiera. Para mí es el caminar penitente del penitente. Me imagino ese episodio, por ejemplo, ¿no? Jesús subiendo al Gólgota, ¿no? Y hay un diseño interior que lo hace la parte inferior de la mano derecha. Estas palabras no son mías, son de un musicólogo holandés, que es una especie de reproducción de los tormentos del ser humano, su sentimiento, el elemento telúrico. Está atado a la tierra y le impide de alguna manera pues estar en un plano superior desde el punto de vista místico. Y luego hay un canto parecido al preludio anterior que llama a la figura de Jesús. Es como si el propio hombre es consciente de sus defectos, desde el punto de vista muy protestante de la educación bachiana, e intenta llamar a Cristo, a su Salvador, para de alguna manera acercarse a su figura, a su idea. Y esta música, por ejemplo, ha sido usada por directores tan
poliédricos y controvertidos como Las von Trier, para películas como Ninfomania, que es un contexto absolutamente ajeno al que se supone que inicialmente fueron compuestas. Y eso que no he ido a hablar, pero...
seguramente la mayoría de ustedes están familiarizados con la chacona de Bach. Es el último movimiento de una partita, una suite con varios movimientos para violín, el quinto, y dura tanto como los otros 4 movimientos precedentes, unos 15 minutos. Es para mí, es una obra, yo creo que es para muchos la cúspide de la música instrumental de toda la historia. Y independientemente de versiones, se ha hecho originalmente para violín. Yo mismo tuve la oportunidad de interpretar una versión de Ferruccio Busoni, el transcriptor anterior, para 2 manos, en la que la estructura original la expande a nivel sonoro con influencias muy organísticas, casi como una catedral. Y esta es una transcripción, un arreglo, mejor dicho, que hizo Johannes Brahms, porque la mujer de su querido amigo y mentor Robert Schumann había tenido un problema en una mano al tirar un cajón, se había hecho daño, y lo compuso esto. De hecho, a modo de ejercicio, se titula ejercicio, como pueden ver en el programa. El número 5, Brahms tenía particular atención por desarrollar las capacidades de la mano izquierda, que en el piano es un poquito el patito feo, como suelo decir. Entonces el propio Brahms, en una de sus cartas, creo que a la propia Clara Schumann, le decía: si yo me viese a mí mismo, me imaginase en la tesitura de componer una obra para un instrumento tan limitado como el violín, no creo que hubiera sido capaz. Pero no solamente por las limitaciones físicas, sino por la trascendencia emocional que se destila en sus obras, en sus notas, porque es una obra que está basada aquí, prometo, si hablo mucho no me extiendo en el resto, está basada, la chacona es una pieza que inicialmente, bueno, les remito a un podcast de música y significado de mi admiradísimo Luis Ángel de Benito en Radio Nacional de España, en el que tiene una parte específica que habla Bach y la chacona, y todo esto que yo les explico lo explica él con mucha más profusión, detenimiento y detalle. Hay chaconas de México, en Papúa Nueva Guinea, muy dinámicas, muy vivas, muy ligeras, pero a partir de su introducción a la corte, a partir del siglo XVI, se fueron estilizando, se fueron ralentizando, y en el tiempo en el que Bach compuso esta, entre 1720 y 1723, la chacona había caído prácticamente en desuso. ¿Qué pasa? Que Bach está de viaje con el príncipe de Antalquete, por el que trabajaba, y durante el viaje, durante el viaje fallece su mujer, María Bárbara, y él, cuando regresa se entera de esta noticia y que tampoco ha podido participar en sus exequias porque la habían enterrado, etcétera, etcétera. Entonces, por lo visto, dicen que es de los pocos momentos en los que se le ve realmente abatido, un hombre que perdió a muchos hijos, como todo bien sabe, pero que, digamos, las circunstancias biográficas se traspasan un poco a su creación compositiva. Es un atambó, eso es un canto por lamento del difunto. Está basada en lo que se llama un vasolamento. Son 4 notas, que esto viene también de una danza la romanesca. Muy típico, lo va a usar Liszt después, son variaciones, pero Entonces, sobre este tema, sobre esas notas hace un tema y hace 64 variaciones. Son muy rápidas. Se suceden una a otra sin solución de continuidad. Digamos que la base se divide en 2 bloques, un grupo de 30 variaciones en modo menor, re menor, con una tonalidad, un color muy oscuro, de lamento, una parte en modo mayor, más luminoso, unas variaciones, una parte otra vez otras 30 en modo menor, y el tema se repite de nuevo, ¿no? Entonces Bach, como dice Brahms, pasa por multitud de estados emocionales. Es una obra que yo llevo mucho tiempo con ella, y otro día me pasó una cosa muy curiosa, y es que estaba paseando por el campo donde vivo con mi perro, me dio por escuchar una versión para violín, que mira que he escuchado versiones de Anna Mulova, Victoria Mulova, perdón, y muchas versiones con praxis interpretativa barroca. Esta obra está hecha también para órgano, está hecha para orquesta, como Monsalvache, que tiene una reconstrucción morfológica de la chacona, Mendelssohn o Schumann hicieron un acompañamiento de piano. Hay muchas versiones para los pianos, y estaba escuchando una versión para violín de Hilary Hahn. Yo no entro a valorar interpretaciones, pero no sé si fue ese estado emocional particular en el que yo me encontraba que me caló mucho esa versión.
Entonces yo he ido, como todo, evidentemente, evolucionando en mi interpretación de esta chacona. Es una obra muy difícil porque Bach quería que el pianista se sintiese tan limitado como un violinista con instrumentos tan, entre comillas, limitados sonoramente, y le hace una escritura muy polifónica, con varias voces, bueno, a distintas secciones. Entonces, Bach usa ese tema, pero solamente en la variación 14, para que les sirva como ejemplo, es cuando pone las notas originales. Esta es la variación. El bajo. Y después se va construyendo como una catedral. Y Bach, por ejemplo, en la primera variación hace un ritmo pam, pa, pam, muy francés, ¿no? Que lo dice Luis Ángel de Benito también. Intenta, se supone, se especula, reproducir ese concepto inexorable y solemne de la muerte, ¿no? Como si fuera una obertura francesa. Después, en la versión 4, por ejemplo, va haciendo esto, ¿no? Ese descenso en pictorialismo, que es una línea cromática asociada con sufrimiento o muerte, que se llama passus duriusculus. Lo hace en la voz, en la parte inferior, luego después hace aspiraciones, suspiratio, catarsis, anábasis, todo tipo de recursos de la oratoria y hace realmente una obra de arte. Hay una musicóloga que es muy polémico esto, Olga Thone, T-H-O-E-N-E, pero no solamente ella, basándose en estudios de la cábala y que es muy largo de explicar, pero básicamente que cada nota del alfabeto en alemán le corresponde una puntuación. Y ha visto que en el primer compás de esa suite, o partita, mejor dicho, en tres partes hay tres números que se corresponden. En cada nota, por ejemplo, el La es la nota A1, Si bemol es B, le asigna el número 2. Yo sé que esto ahora sí no se entiende, pero digamos que 51 es un número que corresponde con el nombre de María Bárbara Bach. Segundo compás, 151, corresponde con Johann Sebastian Bach. Sea especulación, sea o no, digamos que en esta directriz se ha investigado mucho y Olga Thone ha descubierto que también están ciertos corales del propio Bach intercalados, codificados. A Bach le encantaba la aritmética, todos estos misterios que él ponía con su propio nombre, fisiología y matemática, pero por ejemplo este principio corresponde con un coral que es Cristo yacía en su lecho de muerte. Christ lat in todes armis. Después hay otro que es de la muerte no se puede escapar, y la parte menor, von Himmel y Kamel, de las alturas yo vengo, que además coincide con una parte muy luminosa, ¿no? Y va usando mucho, aparentemente una escritura monótona, pero va pasando, o haciendo pasar, creo yo, al oyente por un universo entero, emocionalmente hablando, de diferentes estados.
Esta obra que acabo de tocar, que es evidentemente archiconocida, pienso que encaja muy bien con la obra que voy a interpretar ahora. Son tres preludios de Laura Vega, historia académica de esta insignia corporación. Estos tres preludios tuve la suerte de estrenarlos en un acto que la Asociación de Músicos y Compositores e Intérpretes de Las Palmas celebró con ocasión de conceder a Rosario Álvarez nombramiento como socia de honor en 2011. Entonces se hizo una convocatoria y muchos compositores participaron creando obras específicamente para esta tarea, para esta ocasión. Crearon una colección que se llamaba El Rosario Sonoro, mejor dicho. Entonces estos tres preludios están basados en poemas o versos de poetas canarios, ¿no? Es una escritura que evidentemente, salvaguardando las distancias estilísticas, emocionales, etcétera, etcétera, tiene algunos parámetros en común desde el punto de vista de la tímbrica, esa sensualidad, exploración de texturas, y con la siguiente obra que voy a tocar, La muerte de Isolda, también, por otras razones. Entonces son tres pequeños preludios que se tocan uno detrás de otro sin función de continuidad, y el primero viene precedido del verso: no es el mar, ruido de tu vida respirando. Este verso es de Víctor Álamo de la Rosa. A continuación, el segundo preludio lleva el verso: como el signo de un silencio en la partitura de luces y penumbras del universo. Este verso es de Salvas Martín. Y por último, el tercer preludio tiene dos citas. Al principio tiene un verso de Juan Millares Carló: el mar es corazón, nunca descansa. Y al final hay una pequeña técnica de manipulación de las cuerdas, se produce un efecto tímbrico, hoy en día es clásico, pero no muy usual en la escritura convencional para el piano, y hay un sonido muy característico que escucharán, como una especie de pulso o latido. Dice: apenas una débil insistencia, un corazón en sombras, el hombre contra el olvido. Y este es de nuevo de Salvas Martín.
transcripción que ha hecho Liszt, al igual que hizo Brahms con la obra de Bach y que hará propio Liszt también con una obra de Bach, que será la última, en este caso de su aquel entonces casi yerno Richard Wagner. Es un clímax, una obra, bueno, la conocerán Tristán y Isolda, el momento en el que ella pues se autoinmola, por decirlo de alguna manera, ¿no? de amor, cuando él ya se ha fundido, ha tomado un brebaje. Bueno, es la novela de la época. La orquestación de esta pieza es absolutamente genial y tiene un crescendo brutal, apoteósico. No es un crescendo de fuerza, o por lo menos yo cada vez lo veo menos como fuerza, aunque es espectacular, sino un crescendo de luz. Liszt se las ingenia de alguna manera para pasar toda una maraña orquestal, sinfónica, a 84, 82, 88, depende del número reducido de teclas de un piano, creando sonoridades muy sensuales mediante una combinación de pedales que ya la había hecho Busoni también, en la obra primera me refiero. Evidentemente Busoni es posterior, y mediante una escritura en 4 sistemas, por decirlo muy brevemente. Generalmente la escritura del piano se divide en 2 sistemas, 2 pentagramas, 2 renglones, si lo quieren llamar, uno hacia arriba, la mano derecha, y otro. Pues Liszt usa hasta 4 para llegar a intentar manejar hizo varias versiones u osías, y en este momento, curiosamente, su relación con su casi yerno no era la ideal, o con Wagner, mejor dicho. Yerno fue después, ya que su querida hija Cosima, la segunda en edad después de Blandín, pues estaba teniendo una relación, estaba casada con Hans von Bülow, fantástico pianista y director, y querido amigo de Liszt y alumno de Liszt, pero al mismo tiempo mantenía una relación austera con Wagner, y esto le pesó especialmente a su suegro, a Franz Liszt, no tanto por el tema del adulterio en sí, evidentemente, sino por Liszt procatólico muy fervoroso, Wagner protestante, y aún así en esta época él decía: mi consideración sobre Wagner como persona no la voy a compartir. Él decía, pero como intérprete, como creador, es un genio. Y por último, esa obra empieza con este número, que es el final del segundo acto, crepúsculo, unos colores muy pálidos, muy tenues, bueno, todo eso depende de la escenografía, y la cuerda baja de la orquesta, chelos, etcétera, va siendo una especie de manta, de alfombra sonora, sobre la que salen esa especie de rayos, o leves haces de luces que corresponden a la voz de Isolde.
terminar una transcripción más, ya son 5, otro hilo de este programa. Esto es una transcripción que di sobre una obra de Bach, por las circunstancias que no sé, tanto que he hablado del principio del recital. Había muerto su hijo Daniel con 19 años, presa de la tuberculosis, y el propio Liszt retrata este episodio muy doliente en su vida en una carta que es desgarradora. Él tenía problemas porque estaba intentando consolidar su relación, que el Vaticano aprobase su matrimonio con la princesa Caroline Sayn-Wittgenstein, porque había estado casada y estaba divorciada, la iglesia no lo aprobaba, llevaban 15 años esperando, finalmente él se aburrió. Posteriormente pasaría a tomar las órdenes de abad en 1865. Esta obra la compuso en 1859. Como decía, cuando murió su hijo hizo un preludio con 19 variaciones. Después, por las circunstancias del fallecimiento de su hija Blandine, pues la amplió a 30 variaciones, le añadió 30 variaciones, mejor dicho. Y la obra está basada otra vez en un basso ostinato. Antes era... Lo que pasa es que lo va haciendo cromáticamente. Weinen, klagen, sorgen, sagen. Esto es una obra que me acompaña mucho tiempo en mi vida. Llorar, lamentarse, preocuparse y dudar. La cogió del coro inicial de la cantata número 12 de Johann Sebastian Bach. Hay 47 variaciones, pero alguno me matará. En la praxis, Liszt improvisaba mucho. En la época añadía, quitaba. Yo hago mis propias cadencias, añado algunas, suprimo otras. Ni siquiera se lo digo a la pasapágina, que ella me conoce y me seguía como si fuera una brújula, pero la verdad es que tiene mérito. Hay un momento que hay un crescendo brutal y una especie de cataclismo, de paroxismo. Además es una caída, que termina de arriba hacia abajo, un descendimiento en todos los sentidos, un descenso a la profundidad, y va en un recitativo. Una mano llora, gime, dolce piangendo. De luz en la oscuridad. Hay un episodio muy descarnado, muy cromático, y un grupo de variaciones un poquitito más movidas, que va desde lo grave, en este caso, en la más pura tradición wagneriana armónica, ya lo verán, hasta aquí. Es el punto climático. Y después de esto cae, y antes de sumergirnos en la oscuridad hay un momento que aprovecha Liszt para introducir un coral de esa misma cantata. Una tonalidad muy lumínica, muy apacible, muy bucólica. Lo que hace Dios, bien hecho está. Es como una especie de reconciliación de todo lo pasado, y termina de manera triunfal.